Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info. Seguimos aquí en Mundo Música y Noticia compartiendo con gente extraordinaria, gente que dedica gran tiempo de sus días para ayudar a la gente, para ayudar a otros, y en este caso para ayudar a las niñas. Yo soy una convencida que nuestros niños y nuestras niñas tienen que ser protegidas no solamente por su familia, sino por todos los seres humanos que tengan cercanía o acceso a esas dos criaturas. A veces nosotros vemos cuando otras personas le causan daño a niños y niñas que no son nuestros, y como que a veces nos sentimos indiferentes porque no nos queremos meter en líos, porque bueno, es la madre la que le está educando y le está pegando con un palo, o un padrastro que está queriendo abusar de ella, que todavía no abusó pero tiene las características, y nos seguimos callando la boca porque es nuestro vecino y porque después vamos a tener problemas y porque el mar en coche. No, señor. Yo soy una convencida que el niño, la niña, debe ser protegida. Caiga quien caiga, sea el vecino, sea el familiar, sea el amigo, sea quien fuere. Esa es mi hipótesis. Y cuando hacía móvil en radios, en diferentes medios de comunicación, y muy en especial cuando recorría la Tierra Colorada de Ciudad del Este como móvil 1, móvil 3, primero 1 fui, después fui al 3 de Radio Itapirú, peleaba con la policía, peleaba con todo el mundo. Cuando no me brindaban atención rápida, cuando se trataba de un niño, de una niña, o de un ancianito, o una ancianita. No sé, eso tengo acá en el corazón, y aquí, estando ya en los Estados Unidos, ya me he enfrentado con varias personas en diferentes circunstancias, sin importarme que me lleven preso, porque acá te vas preso por cualquier cosa, por defender a los que no tienen fuerza. Y Noelia Recarte, del Plan Paraguay, Día de la Niña, yo creo que está con la misma tesitura, el mismo afecto hacia todos los niños y niñas del mundo, y por eso es que se dedica a hacer este tipo de labor y de trabajo que congratula mucho el corazón. Bienvenida, Noelia Recarte, ¿cómo estás? Radio Tribuna en diferido también con Radio Oñondibepá Paraguay. ¿Cómo estás? Francisca, muchísimas gracias por este contacto. Qué gusto compartir este tiempo contigo y con tu audiencia. Un cordial saludo. Y sí, me identifico plenamente con eso que estás manifestando. Realmente no podemos seguir indiferentes como sociedad ante tantos abusos y tantas vulneraciones hacia las niñas. Y lastimosamente todavía nos ocupa hablar de eso, de que nuestra sociedad, y específicamente la sociedad paraguaya, sigue siendo una sociedad que no cuida o que no protege a sus niñas de las situaciones de vulneración. Y es un tema que, más que preocuparnos, nos ocupa desde Plan Internacional, que es la organización de la que soy parte. Una de nuestras prioridades es visibilizar cuál es la situación por la que atraviesan las niñas y las adolescentes en nuestro país, y sobre todo llamar la atención al respecto de esto y generar una movilización no solamente desde nuestro ámbito, sino a nivel de opinión pública en general, porque en tanto sigamos teniendo estas situaciones de violencia alarmantes hacia las niñas, no vamos a poder proponer o no vamos a poder plantear una sociedad justa, una sociedad de desarrollo, una sociedad de progreso, en tanto hayan niñas que sigan sufriendo violencia. Estoy plenamente de acuerdo contigo, la verdad que sí. Mientras haya violencia contra esos seres tan vulnerables, tan indefensos, tan necesitados del apoyo, no solamente de sus familiares, sino de todas las personas que estén cerca, que los rodeen, vamos a seguir teniendo niños que luego crecen con esas heridas que no se curan con el tiempo, y que a pesar de que muchos son sometidos a ayuda psicológica, psiquiátrica, esa herida está allí.
y tenemos que luchar por nuestros niños, porque no son el futuro, son el presente. Si los moldeamos ahora con amor, con cariño, con respeto, dándoles el lugar que les corresponde, vamos a estar criando personas sanas, que a su vez van a luchar por un mundo más unido, más pacífico, más sano y más digno de ser vivido, ¿no te parece? Absolutamente. Mucho se habla del futuro que está ahí en nuestros niños, en nuestros jóvenes, pero sin embargo, en este presente muchos niños y muchos adolescentes pasan por diferentes situaciones de vulneración, y ahí hay que ser claros. La gran parte de esos casos y esas historias de violencia tienen rostro de niña en nuestro país. Entonces, con nuestra campaña Niñas Libres de Violencia, justamente buscamos visibilizar esas situaciones en donde son, por sobre todo, niñas y adolescentes las más afectadas. Tan solo entre el año 2013 y 2019, por dar un ejemplo de una de las formas de violencia de las que casi nunca se habla, en ese periodo de tiempo se registraron casi 20.000 uniones tempranas y forzadas de niñas, que en otras sociedades, en otras regiones del mundo, se hacen sendas campañas en contra del matrimonio infantil, pero muy poco se habla de que en Latinoamérica, y específicamente en el Paraguay, hay niñas que inician uniones tempranas y forzadas con hombres adultos, bajo la figura tan normalizada del concubinato, que incluso es hasta bien visto por las familias, porque a veces es la manera de escapar de la pobreza. Sin embargo, está demostrado que estas niñas y adolescentes que inician uniones tempranas terminan en la gran parte, en casi todos los casos, abandonando sus estudios con un embarazo temprano, un embarazo precoz, y finalmente otra vez atrapadas en circunstancias de violencia por parte de sus parejas. Y en realidad, cuando hablamos de uniones tempranas, estamos hablando de una situación de abuso sexual por parte de un adulto hacia una niña o un adolescente, y esta es simplemente una formas de vulneraciones justamente de las que queremos hacernos eco con esta campaña de Niñas Libres de Violencia. Además de eso, está demostrado que la cantidad de embarazos adolescentes en nuestro país, que tiene una de las tasas más altas de Sudamérica. Lo más preocupante son los embarazos forzados en niñas de entre 10 y 14 años, que son directamente resultado de abusos sexuales. Niñas, en promedio, al día hay 2 niñas que están dando a luz en nuestro país, y son por lo general niñas de comunidades rurales o niñas de comunidades indígenas. Entonces, una niña que no es protegida, una niña que no tiene las condiciones materiales como para asegurar un bienestar, su salud integral y acceder a oportunidades de estudio, de desarrollo, se va a convertir en una mujer que va a llegar a la edad adulta en absoluta situación de precariedad, y por lo general el resultado suele ser que se perpetúa ese ciclo de pobreza. Entonces, cuando hablamos de niñas libres de violencia, no solamente estamos hablando de proteger hoy a las niñas, de cambiar hoy las prácticas que están manteniendo estos hechos de violencia, sino que también estamos proyectando finalmente un mejor futuro para muchas adolescentes y mujeres jóvenes de nuestro país. Ay, mi querida, la verdad que en varios países latinoamericanos se está sufriendo de la misma situación, pero Estados Unidos tampoco se queda atrás, y más aún considerando el tráfico humano que hay en los Estados Unidos. Niños y niñas arrebatados de sus padres, que son traídos con 11, 12 años y obligadas a trabajar en burdeles secretos para pedófilos adinerados sinvergüenzas que se van y abusan de estas criaturas. Ese es un dolor de cabeza mundial, y aquí en los Estados Unidos existe, en Europa existe, en Paraguay también, y por donde hurguemos
Las víctimas permanentes son niños y niñas. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar eso? La verdad que a veces me desespero. Sí, es penoso y se encuentra entre las formas de crimen organizado más rentables, lastimosamente. La única vía aquí finalmente es comprometer a los organismos del Estado, que son finalmente los responsables de garantizar el respeto a los derechos de niñas y niños y de intervenir cuando estos derechos son vulnerados. Entonces, justamente haciendo alusión al 11 de octubre, que es el Día Internacional de la Niña, que conmemoramos el pasado día miércoles, es una fecha que plan viene alrededor en todos los países en donde tenemos presencia a través de nuestros programas y proyectos. Es una fecha en donde solemos realizar acciones para visibilizar, por un lado, toda la capacidad y todo el liderazgo de las niñas y de las adolescentes, pero a la vez visibilizar cuáles son las situaciones y realidades que ponen en riesgo su calidad de vida, sus derechos e incluso su futuro. Entonces, el pasado 11 de octubre, justamente con las acciones alusivas a esta fecha, en Paraguay y en otros países de nuestra región de América, niñas de diferentes comunidades asumieron la autoridad máxima de instituciones del Estado, y en el caso de Paraguay ese día tuvimos una niña, una adolescente de 17 años que es oriunda del departamento de San Pedro, asumiendo como presidenta de la República junto a su gabinete de otras compañeras que estuvieron cada una dando un mensaje y manifestando cuáles son las necesidades para ellas y sus compañeras. Entonces, esta acción, más allá del hecho, digamos, simbólico que en sí mismo tiene el poder ver a una niña asumiendo el poder y al frente de una institución, asumiendo el liderazgo, también con esto lo que buscamos es generar mayor conciencia en nuestras autoridades y comprometerlos a la acción. Es decir, finalmente los discursos y las palabras tienen que traducirse en acciones concretas e inversiones de programas y servicios públicos que ayuden a intervenir sobre estas circunstancias tan dolorosas como la que estás mencionando. El tráfico de niñas, el tráfico de personas es una realidad en nuestro país todavía no muy visible, porque cada vez nos alarmamos más con las estadísticas de niñas, adolescentes y niños también que están desaparecidos, y lo que más preocupa es que no hay un reporte real o sistemático de cuántos de esos niños denunciados como desaparecidos finalmente retornan a sus hogares. Algo está pasando ahí y aún no sentimos que haya una intervención enérgica por parte de las autoridades responsables para erradicar esta situación. Entonces, aquí con la participación de las niñas y con las acciones que realiza Plan, justamente buscamos comprometer a las autoridades y en general poder establecer como mayor conciencia pública entre cada uno de nosotros y nosotras, cada uno como ciudadanos y ciudadanas, de que tenemos que empezar a levantar más la voz en defensa de niñas y niños, pero en este caso sobre todo en favor de las niñas, que por lo menos en Paraguay está demostrado son las más vulneradas ante las situaciones de maltrato y violencia sexual sobre todo. Lo que me encantaría y nos encantaría muchísimo aquí en Radio Tribuna es contar con ustedes para que tengamos un espacio para que ustedes no solamente recuerden el Día de la Niña una vez al año, sino que para que más bien estén permanentemente con informaciones, con consejos, con un programa internacional para que lleguen a diferentes países del mundo, y sea a través de Radio Tribuna y por supuesto con Radio Oñondibepá Paraguay también. La radio, las dos radios, se comprometen en ofrecerles un espacio para que ustedes envíen sus mensajes
en forma semanal, si quieren, o diaria, como ustedes decidan, para que podamos permanentemente estar martillando con este tema, y no de vez en cuando, y no acordarnos solamente de estos niños y niñas cada vez que ocurre una masacre o cada vez que vemos que una criatura de 9 años está embarazada. Así es que Radio Tribuna y Radio Ñondibepá quieren cumplir también su misión de apoyar a estos seres tan hermosos, tan indefensos, y que bueno, que con amor, con gusto y con respeto nosotros les vamos a brindar a ustedes como organización. Francisca, yo te agradezco tremendamente eso, porque finalmente para poder transformar una realidad tan adversa como es la de la violencia, tenemos que empezar a cambiar muchas de nuestras actitudes y muchas prácticas que están normalizadas en la sociedad, y tenés mucha razón, no es solamente en la sociedad paraguaya, sino que me parece lastimosamente a nivel de la región de países de América, como Latinoamérica, aún hay muchas prácticas nocivas hacia niños y niñas. ¿Cómo transformamos esas prácticas? Pues revisando nuestros valores y revisando nuestras actitudes. Entonces, con mucho gusto, yo creo que esta primera comunicación, ojalá y sea como un primer contacto que nos permita de aquí a poco una colaboración más amplia y poder compartir alguna de estas ideas con la amplia colectividad a la que ustedes llegan. Nos encantaría realmente. Sería para nosotros un verdadero placer, y bueno, luego ya quedaría a cargo de ustedes crear un pequeño proyecto de cómo podríamos hacerlo. Nos hacen llegar aquí a la radio, maduramos la idea y le ponemos manos a la obra, de manera tal a que, por ejemplo, tengamos consejos útiles, unos 10 minutitos, y cada vez, en cada programa entra una persona distinta, entran niñas a hablar, jóvenes a hablar, en fin, hacer algo que vaya despertando conciencia. Sí, quizás algunas cápsulas e incluso, ¿por qué no?, grabadas por los propios adolescentes, por los propios jóvenes o por nuestros referentes de las comunidades, que tienen muchísimo que compartir, porque así como hablamos de realidades adversas, también hay que decirlo, hay comunidades que se están movilizando y están demostrando que pueden lograr un cambio y una sociedad, una comunidad mucho más conciliada, mucho más armónica y sobre todo mucho más protectora de los niños y niñas. Así que va a ser un gusto poder compartir esos mensajes, y bueno, yo te tomo la palabra y voy a compartirlo con el equipo a ver qué más podemos hacer de aquí a poco. Claro que sí, me encantan los de las cápsulas, porque pueden ir recorriendo por departamento, y cada departamento ir recorriendo cada ciudad, cada barrio, cada lugar, cubrir el mapa paraguayo y convertirse un poco en la voz alrededor del mundo, porque en estos momentos estamos, porque ahora están actualizando, estamos con un poquito de problemas de internet también, porque acá nos avisaron nosotros hoy que posiblemente iban a haber ataques cibernéticos. Anyway, pero estamos en la lucha, pero de todas maneras estamos al aire, y acá me confirman que estamos ahora mismo en 27 países en sintonía, compartiendo con toda nuestra audiencia internacional. Así es que queda en manos de ustedes, y vayan preparando, ideando, y nos hacen llegar grabados las cápsulas, y nosotros ponemos al aire en las 2 radios. Me parece genial, vamos a madurar la idea y sobre todo vamos a ir pensar un poco cuál es el formato que más conviene, pero básicamente hay mucho que contar, hay mucho que decir, y bueno, ustedes tienen la fuerza y la capacidad de llegar, bueno, a tantos países, 27 países me decís, maravilloso, y te agradezco muchísimo a vos, Francisca, y al equipo ahí que tienen un poco esta convicción de poder llevar un mensaje positivo a la gente, así que muchísimas gracias desde ya. Mil gracias, Noelia R. Carte, del Plan Paraguay Día de la Niña. Bienvenida, te doy nuevamente aquí a la radio, porque espero que no sea la última vez y que ya luego arranquemos con esas cápsulas. Un abrazo enorme.
Un abrazo grande también a la distancia para vos, para la audiencia, y ya quedamos en comunicación. Muchas gracias. Un verdadero placer. Bueno, señoras y señores, estábamos conversando con Noelia Recarte de Plan Paraguay, Día de la Niña, que se va a convertir en todos los días de aquí a poquito, en el nombre de Dios. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info